bienvenidos sean cada uno de ustedes, también quienes están en las redes sociales, en el YouTube y en el Facebook. Vamos a ver la serie que estamos realizando, ¿no es cierto?, que es del libro de Kai Kusma, que se llama Los 7 primeros años, la serie del manejo emocional de los niños, y partimos con el tema de introductorio, cómo achicar los gigantes emocionales. Ya hemos hablado también de la ira y el día de hoy vamos a hablar de los celos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los celos en nuestros pequeños? Y de todas maneras recordarles, ¿no es cierto?, que esto es algo que nosotros lo podemos aplicar a las diferentes edades, ¿ya? Posteriormente vamos a trabajar el temor y consejos prácticos de cómo achicar los gigantes emocionales en nuestros niños. Vamos a ver entonces qué son los celos. Los celos son una emoción que experimenta un individuo cuando cree que la persona amada siente cariño por otra persona. ¿Alguno de ustedes me podría decir que nunca ha experimentado celos? Difícil, ¿verdad? Difícil, porque de alguna u otra manera hemos tenido esa sensación de que la persona que nosotros amamos está sintiendo cariño por otra persona. Miren, dice que se caracteriza por ser un sentimiento que nace por querer poseer en exclusiva el amor y atención a otro. Ay, entonces ustedes dirán, ¡ay, qué egoísta! Bueno, podríamos decir que esto es así, pero es una necesidad que todos tenemos, el de sentirnos amados, de que la atención y el amor sea exclusivo para nosotros, sobre todo cuando los niños son pequeños, porque vamos a ir viendo en el tema que ellos no entienden razones, ¿no es cierto? Nosotros como adultos podemos entender ciertas situaciones, pero los pequeños son muy concretos. Y vamos a ver entonces que para un niño pequeño, ¿no es cierto?, para un niño pequeño, el amor es igual a la atención que recibe. Si no recibe atención, ese niño no se siente amado. Por su parte, si es una mamá, un papá que constantemente están dedicándole atención a ese niño se va a sentir muy amado. Y los niños no entienden razones detrás de la acción de la mamá. Por ejemplo, ese niño pequeño o incluso nosotros vamos a irnos dando cuenta que en la medida en la que son preadolescentes y adolescentes también pueden sentir, ¿no es cierto?, esta sensación, esta emoción de celos. Por ejemplo, cuando nace un bebé, porque el niño no entiende la razón de por qué la mamá tiene que atender al bebé, si él también está presente, yo también estoy aquí, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene el bebé que no tenga yo para que no me prestes atención? O en ocasiones también el dinero que pueda recibir la mamá por ser niñera y tener que cuidar a otros niños. Hay muchos niños que se sienten celosos del trabajo que realiza la mamá porque la mamá tiene que prestar atención a otros niños que no son de ella. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esta relación, que para nuestros niños, mientras más pequeños ellos sean, van a relacionar el amor con la atención. Ya en la medida en la que van creciendo, de alguna u otra manera pueden entender algunas razones. Hablamos de que los jóvenes son más críticos, ¿no es cierto? Pueden ellos entender ciertas razones, pero el tema emocional en cada uno de nosotros en ocasiones es superior a la razón. Ahora, cuando aparecen los celos, ¿no es cierto?, en un pequeño, en un niño, ya sea por el cuidado que le das a tu bebé o por el cuidado que tienes que darle a niños con quienes tú trabajas, necesitamos reconocer que tus hijos pueden hacerte pasar por pruebas de amor. ¿Para qué? Para determinar si realmente los amas o no incondicionalmente. ¿Por qué le presta más atención a él si yo estoy aquí? No, es que no me ama. A ver, vamos a probar. Y entonces empiezan desafíos, ¿no es cierto?, de nuestros niños, como por ejemplo una historia que Kai Kusma plantea de un muchachito que se llama Santiago. Él tiene 4 años. Y Santiago, ¿no es cierto?, es un niño que tiene una bebecita hermana, Sofía. Así que bueno, Kai Kusma nos dice, Sofía, una bebé a quien su mamá ha paseado 3 horas en brazos porque tiene cólicos. Su hermano Santiago, de 4 años, solo observa.
Está mirando a la mamá, que la guagua está llorando, que ella la tiene en brazos, 3 horas, ¿no es cierto? La mamá finalmente logra ponerla en su cuna dormida y se acuesta la mamá en el sillón a descansar después de estas 3 horas, ¿no es cierto?, que la dejan exhausta. En eso escucha a la bebé que está llorando. Va a la habitación y ¿quién está ahí? Santiago está al lado. ¿Qué es lo que hizo? Despertó a Sofía. ¿Qué es lo que estaba haciendo este niño? Está probando el amor de su mamá, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer mi mamá ahora? ¿Quién es más importante? ¿Sofía, que está llorando, o yo, que la desperté? Y muchos de los casos, ¿no es cierto?, en los que hay la presencia de un niño y un bebé que ha venido a ocupar ese espacio, ocupar la atención de la mamá, el tiempo, la dedicación, genera situaciones como estas. Recuerdo que mi mamá siempre cuenta que cuando yo nací, mi hermana, que era 5 años mayor, se ponía muy celosa. Y ella decía, si se cae por la ventana la fungita, no es mi culpa. Fácil, ¿no? Y en una oportunidad dice que claro, ella quería compartir conmigo, ¿no es cierto? Porque también surge esto de que te quiero, pero no sé si te quiero mucho, pero bueno, igual voy a compartir contigo. Y no se le ocurrió nada mejor que compartir unas ramitas y me llenó la boca llena de ramitas ahí. Son experiencias, son cosas que los niños ven, pero que necesitamos reconocer que sienten ellos que la mamá no los ama. Que la mamá ahora ama a otro niño, que ahora ama al bebé que está en la casa. Y entonces empiezan a surgir estas emociones que son negativas, que son desagradables, como lo son los celos, y empiezan a probar el amor de mamá. Y es allí donde empieza el caos, ¿no es cierto? Es cuando la mamá está atendiendo al bebé en la habitación, ¿no es cierto? O le está bañando y de repente se escucha el grito del hermanito que está haciendo cualquier barbaridad y claro, la mamá está con las manos en el agua, el champú, ¿no es cierto?, en la cabecita del bebé y el niño está probando. ¿Quién es más importante para ti, mamá? ¿Es mi hermanita o soy yo? Quienes tienen hijos, ¿no es cierto?, con una edad de diferencia entre ellos, en las que se pueden observar con más frecuencia estas situaciones, se sentirán muy identificados con lo que estamos conversando. Ahora, nosotros como mamás necesitamos estar preparados para poder pasar la prueba de amor de nuestros hijos, porque si nosotros no la aprobamos, ¿no es cierto?, se puede generar una dificultad mayor en la vida de nuestros hijos y se puede hacer un caos en la dinámica familiar. Es importante entonces esta preparación por parte de nosotros en no permitir que nuestra emoción, la molestia, yo me imagino que la mamá de Sofía se sentía iracunda, ¿no es cierto? Y quería ahorcar a Santiago por despertar al bebé. Pero ¿qué es lo que debería haber hecho ella? ¿Qué es lo que debiera hacer ella? Bueno, hay diferentes posibilidades, ¿no es cierto?, de lo que ella podría hacer. Es importante no hacer lo que nos surge de manera natural. Lo natural es retarlo, gritarlo, pero ¿cómo hiciste eso? Si la niña estaba durmiendo, pero hasta todo el tiempo lo mismo, ¿no es cierto? Pero sale de aquí, palmazo en el popín a lo mejor y vaya a la pieza. ¿Qué va a sentir ese niño? Sí, pues, yo tenía razón, mi mamá no me quiere. Entonces, tengamos cuidado, no trates al niño como piensas que merece ser tratado, porque porque solamente nos estamos concentrando en la situación y no en lo que ese niño está sintiendo. Es importante que nosotros podamos ponernos en el lugar de él, de la atención que él realmente necesita. Ahora, concéntrate en pasar la prueba, ¿no es cierto? Es súper importante. ¿Por qué? Porque tienes 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, ¿no es cierto? Y todos necesitan sentirse amados y efectivamente ellos están probando. Y las pruebas son para aprobarlas. Díganme si eso no es lo que les exigimos a nuestros hijos. Que ellos se preparen para aprobar las pruebas del colegio. Bueno, aprobemos nosotros también las pruebas de amor que nos hacen ellos a cada uno de nosotros. Y por supuesto, ¿no es cierto?, con la ayuda de Dios, recordemos que podemos
hacerlo, que vamos a poder salir victoriosos frente a esa prueba. ¿Qué es lo que se debe hacer? Específicamente Kai Kusma nos plantea en el ejemplo de Santiago, ¿no es cierto? Decirle algo así: Santi, seguro que sientes que amo más a Sofía que a ti, porque he estado pasando más tiempo con Sofía. Pero eso no es verdad. No te podría amar más de lo que te amo ahora. Tú eres mi niño especial. Para probarte que te amo, ¿qué te parece que vayamos a la otra habitación y haré algo especial contigo? Ese niño lo que necesita es atención. Es un aquí estoy, mamá, por favor, escúchame, por favor, pasa tiempo conmigo. ¿Saben que hay niños que llegan a enfermarse de verdad con tal de que la mamá les preste atención? Porque claro, mi hermana le duele la guatita y mi mamá está 3 horas con ella. Entonces a mí que también me duele la guatita o que me duele la cabeza o me pongo a vomitar. E incluso hay niños que llegan a somatizar de tal manera que hacen fiebre de verdad. ¿Para qué? Para poder llamar la atención de la mamá y para poder decir, mamá, yo también te necesito, yo también quiero estar contigo. Por eso que es muy importante que nosotros siempre podamos analizar la situación en general. Lógicamente, esto no es fácil, porque yo estoy cansada. En el caso de la mamá de Sofía, la mamá de Sofía estaba cansada, llevaba 3 horas paseando a la chiquitita, ¿no es cierto?, logrando que se calme, seguramente le dio medicamento, le dio todo lo que necesitaba, pero ya estaba cansada. Y nos pasa que como mamás llega un momento en el que necesitamos tomar un descanso, pero si se presenta alguna situación, ¿no es cierto?, nosotros nos molestamos, generamos una molestia y la expresamos tal cual nos sentimos. Ahora, es muy importante entonces que nosotros podamos preparar ambientalmente los espacios. Yo siempre les digo que nosotros podemos generar y evitar, ¿no es cierto?, ciertos conflictos a partir de la preparación, a partir de los cambios que se pueden hacer en el ambiente. Hay 9 meses para prepararse, ¿no es cierto?, para la llegada de un hermanito. Quizá algunos me dirán, ay, pero es que yo ya me enteré cuando tenía 3 meses. Bueno, igual hay tiempo. Es súper importante la preparación para ser el hermano mayor. Y esa preparación no depende del niño, depende de nosotros como adultos. Por lo tanto, si nosotros sabemos que ya vamos a tener un nuevo bebé o estamos pensando en tener un bebé, ¿no es cierto?, o estamos pensando en recibir algún sobrino, ¿no es cierto?, a recibir a algún amiguito en la casa, también son cosas que nosotros necesitamos de considerar. En el caso específico del nacimiento de un bebé dentro de una familia, es muy importante que ese pequeño participe en el embarazo. En ocasiones me ha tocado ver casos en los que la mamá no deja que le toquen la guatita, no deja que le hablen, no deja que le hagan nada, ¿no es cierto? Y hay situaciones incluso en las que el niño pequeño tiene que dejar de lactar, ¿no es cierto?, porque ahora la mamá está embarazada y el niño ya no puede tomar tetita. Y para el niño es una situación muy compleja, ¿no es cierto? Y va a generar, lógicamente, una ansiedad por parte del niño porque estaba acostumbrado y quizá el destete no va a ser el mismo que si no hubiera un embarazo de por medio, que tuviera la premura de que esa mamá corte la lactancia. Entonces, es importante que nosotros podamos considerar todo esto, la participación en el embarazo en el que el niño sepa que dentro de la mamá hay un bebé, que en algún momento va a nacer, que todavía falta tiempo y que vamos a acompañar, ¿no es cierto?, y hablar de nuestro bebé, no mi bebé, sino que nuestro bebé, porque es el bebé de todos, incluso es, ¿no es cierto?, parte del niño que está ahí, que va a ser el hermano mayor. Ahora es importante que tengamos cuidado porque también a veces va a ser tu bebé y resulta de que esa propiedad que siente el hermano mayor, ¿no es cierto?, puede generar un conflicto también. Va a ser su hermano, no va a ser su bebé, ¿no es cierto? Pero sí es nuestro bebé, va a ser nuestro bebé, el bebé de la casa. Es muy importante también conversar con ese niño que va a ser hermano mayor sobre cómo van a ser las cosas después, porque van a cambiar. Si esa mamá, ¿no es cierto?, a lo mejor estaba constantemente con el niño y le daba las comidas y lo vestía y era quien lo bañaba, a lo mejor ya no va a ser igual. A lo mejor ahora el papá va a ser el que te va a bañar y él te va a dar la comida y a lo mejor va a venir la abuelita y nos va a ayudar para que te atienda a ti, la atienda a tu hermanito, ¿no es cierto? Ir preparando cómo va a ser la situación cuando el bebé llore. Tu hermanito va a llorar.
Y a lo mejor en la noche nos va a despertar. Me ha tocado conversar con muchos chiquititos en el colegio que me dicen, tía, yo tengo un hermanito que llora todo el tiempo y no me deja dormir. Nunca puedo dormir, tía, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas hacen que terminen molestándose con el hermano, pero es necesario que él sepa, ¿no es cierto?, que esto va a pasar, que a lo mejor van a tener que pasar mucho tiempo atendiendo al bebé porque es más pequeñito, porque hay que darle la comidita, ¿no es cierto?, pero el otro niño ya está más grande. Y es importante también algo que yo he visto, que se le dice mucho al niño, van a hacer un hermanito para que juegue contigo. Resulta que el hermanito llega y no puede jugar con él. Algunas mamás ni siquiera lo dejan tocar, ¿no es cierto? Porque no, es que tienes que lavarte las manos y no, es que no lo toques de aquí, cuidado de la cabeza y es que cuidado sus manitos, ¿no es cierto? Porque los niños son torpes. Entonces no le digas que va a jugar con él, porque van a pasar muchos meses antes de que ese niño pueda jugar con su hermanito. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros podamos considerar esta preparación. Quiero mencionarles algo para quienes tienen hijos grandes, que ya llegaron tarde, por así decirlo, a este tema. Y ustedes me dirán, no, pero si igual me va a servir para mis nietos. Sí, te va a servir para tus nietos, pero sabes, sería interesante que tú puedas conversar con tus hermanos, con tus hijos que son hermanos mayores y les preguntes, ¿cómo te sentiste cuando nació tu hermano? Porque a lo mejor hay algunas preguntas que aclarar, hay algunas dudas que resolver y hay algunas disculpas que a lo mejor se tienen que realizar, porque los celos acompañan a nuestros hijos a lo largo de la vida. Me tocó conversar en una oportunidad con una persona a quien yo quiero mucho y ella me decía que en una dificultad, es una persona que ya está sobre los 50 años, son dos hermanos, ella y su hermano, y en una oportunidad, en una situación en relación a la salud de su madre, ella le reclamó al hermano y le dijo, oye, pero ¿cómo? Mira, tú me tienes que informar, yo necesito saber, yo quiero saber cómo está la mamá y tú la llevaste al médico, entonces por favor avísame. Y él le dijo, pero yo estaba esperando que tú me llames a mí. Así como hace 12 años tú inauguraste tu casa y no me invitaste. Y me dice, ¿cómo puedo yo estar preocupada de eso? ¿Qué es lo que pasó? Un hermano celoso. Un hermano, ¿no es cierto?, que ha venido arrastrando esos celos. Imagínense, más de 50 años siendo hermanos y hay situaciones que se han ido arrastrando. Así que te hago la invitación a que puedas tener esa conversación con tu hijo, con tu hija mayor, para ver si es que hay que aclarar alguna duda, como te digo, responder alguna pregunta o tal vez hacer alguna disculpa allí. Miren lo que este psiquiatra, que bueno, es famoso, Rudolf Dreikurs, anteriormente yo lo he mencionado en alguna oportunidad, Kai Kusma lo hace bastante, y es interesante lo que él plantea en este texto. Dice, naturalmente, mamá no puede pasar tanto tiempo exclusivamente con el niño, con el hijo mayor, después de que nace el nuevo bebé, pero él se acomodará a su nuevo papel si ella, la mamá, se refrena a sentir lástima por él y no trata de compensar lo que él ha perdido. En algunas ocasiones nos sentimos culpables como mamás por el tiempo que restamos a nuestro hijo, con el que ya llevamos 3 años, 4 años, 5 años compartiendo, por la llegada del bebé. Y generamos una victimización en nuestro hijo mayor. Y esto puede generar un mayor problema de adaptación y mayores, ¿no es cierto?, situaciones en las que él o ella se sienta celoso. Por lo tanto, nosotros necesitamos reconocer que no es el primero el que va a experimentar esto y se va a acomodar a su nuevo papel, a un rol distinto que va a cumplir dentro de la familia. Y por eso que es importante que este niño, esta niña, siendo hijo mayor, aprenda a cumplir con ese nuevo rol. Y ahí es fundamental el trabajo que nosotros como adultos podemos realizar. No tengamos esa sensación de que pobrecito mi hijo, ahora le nació el hermanito, ¿no es cierto? O cuando vamos a visitar ahí a algún amigo, alguna amiga que tiene bebé, ay pobrecito. No, evitemos eso, sino que por el contrario, más bien fomentemos la adaptación. Ahora, la respuesta para neutralizar los celos por el nuevo bebé es ayudar a encontrar su nuevo lugar de significación en la familia. Ahora es el hijo mayor,
¿no es cierto? A lo mejor es posible que el niño, al ver que su hermano toma mamadera, también quiere tomar mamadera. Al ver que usa pañales, empieza a utilizar también los pañales y empieza a tener un comportamiento de bebé. Nosotros no debemos criticar, ni juzgar, ni condenar, ni dejar de permitirle que lo haga, porque está manifestando, ¿no es cierto?, a través de esa conducta lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo, y el querer ser bebé pensando en que así va a obtener mayor atención por parte de sus padres. Pero cuando él quiere hacer algo de grande, por ejemplo, subirse a un juego, ¿no es cierto?, que corresponde a cierta edad, o elegir su ropa que se va a poner, esa polera, ese polerón, ¿no es cierto? Entonces nosotros le decimos, los bebés no lo pueden hacer y tú eres un bebé. Los niños grandes lo pueden hacer. ¿Quieres ser un niño grande? Y entonces el mismo niño se va a ir dando cuenta que en realidad tiene un nuevo rol, ya no es el bebé, ahora es el niño y tiene beneficios ser el niño, tiene ventajas ser el niño. ¿Sí? Veámoslo como la oportunidad del lugar que va a ocupar ahora. Una de las cosas lindas que ahora podemos hacer es comprarle una polera. ¿No? Hay poleras que dicen el mejor hermano mayor o mi hermano menor es mi regalón, ¿no es cierto? Cosas que signifiquen para él el nuevo lugar que está ocupando dentro de la familia. Vamos a ir respondiendo a las preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas que se están realizando. Dice, es necesario también pasar tiempo en los que puedan tener tu atención individual. Es muy necesario. Yo entiendo que de repente mientras le estamos dando pechito al bebé, le estamos leyendo un cuento al hermano mayor, ¿no es cierto? O estamos viendo la tele con él, pero nuestro hijo mayor necesita tiempo exclusivo, necesita atención individual, que a lo mejor tengas la oportunidad de dejarlo encargado al esposo, ¿no es cierto? A la mamá, a la suegra y salir un momentito con él. Hay mamás que en contextos, por ejemplo, de iglesia, ¿no es cierto? En contexto de actividades sociales, cuando están con el bebé se lo dejan a la amiga, ¿no es cierto? Se lo dejan allí a alguien de la iglesia que tiene, ¿no es cierto?, una buena relación, por ejemplo, para acompañar al niño a la clase que le corresponde, porque a veces dentro del contexto iglesia, voy a hablar ahora, ¿no es cierto?, un niño que va a la clase de infantes, ¿no es cierto?, nace el bebé, ahora la mamá tiene que ir a cuna y lo que hace es, no, ya estás más grande, te quedas solito en la clase de infantes. Bueno, hay que tener cuidado, a lo mejor podemos pedir que alguien acompañe al bebé, ¿no es cierto?, para nosotros acompañar al niño que va a infantes o que va a pasar a primario. Necesitamos tener esos cuidados para prestar atención a nuestro hijo. Recordemos que para nuestros niños el amor es igual a la atención. Si hay menos atención, ese niño no se siente amado, siente que el amor no está presente en su vida de parte de la mamá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es algo común que se presenta a partir de los celos? La rivalidad fraterna, ¿no es cierto? Pero miren lo que nos plantea Kai Kusma. Tus hijos probablemente pasarán más años juntos como hermanos que con ustedes como padres. Y es cierto. Muchas veces los padres mueren y los hijos quedan peleados, no se hablan más. Años pasan, ¿no es cierto? Y es tan difícil lograr esa relación. Y es importante que nosotros logremos que ellos puedan contar el uno con el otro. Que nosotros podamos manejar la situación, el ambiente, ¿no es cierto?, para disminuir los celos o para frente a los celos, actuar de una manera adecuada, ¿no es cierto?, para que no exista esta rivalidad fraterna. Ahora vamos a ver nosotros algunas razones por las que pelean los hermanos. Una de ellas es el aburrimiento. Cuando uno de los hijos está aburrido, no hay nada más entretenido que ir a molestar al hermano. Claro, ¿no es cierto? Y va a tocar la puerta. Yo recuerdo que mi hermano, cuando él se aburría, yo tengo un hermano 5 años menor que yo, y cuando él se aburría, él escondía en mi closet o en alguna parte de mi habitación un reloj con una alarma puesta. Y la alarma empezaba a tocar y yo la buscaba, y entonces cuando sonaba la alarma, mi hermano se asomaba a la ventana y me miraba cómo yo buscaba el reloj por todos lados.
y se reía. Y él estaba muy entretenido mientras yo buscaba. Son cosas que los hermanos hacen porque están celosos. Ahora ustedes me dirán, ¿y el hermano menor se ponía celoso? Sí, mi hermano menor de 5 años se ponía celoso de mí. ¿Por qué? Porque soy parte de una familia disfuncional, ¿no es cierto? Entonces yo vivía en Arica y me iba de vacaciones a Bolivia. Entonces era la hija que llegaba, que no había estado durante tanto tiempo, y le quitaba yo, la hermana mayor, la atención al hermano menor, que estaba acostumbrado a tener toda la atención, ¿no es cierto? Entonces él se ponía celoso de mí y hacía este tipo de cosas. Y se generan, ¿no es cierto?, a partir de justamente el aburrimiento. Entonces necesitamos ver que si uno de los hermanos está peleando, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está pasando? Ah, es que está aburrido, ven, vamos a jugar, conversemos, mira, ¿qué te parece si haces esto otro? Y esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a evitar. Otra cosa es el tema de las necesidades físicas, que lo hemos conversado antes. Un niño que tiene hambre, un niño que tiene sueño, un niño, ¿no es cierto?, que tiene calor o que tiene frío, no va a estar tranquilo y lo que va a hacer es llamar la atención a través de molestar a su hermano, ¿no es cierto? Y empezar a generar una pelea con el hermano. Otra razón es la atención, ¿no es cierto? Cuando nosotros le damos mayor atención a uno de los hermanos, en el caso que hemos venido conversando de la atención que requieren los bebés, o por ejemplo, en el caso que me pasaba a mí, en el que mi hermano menor se ponía celoso porque, ¿no es cierto? Yo también eso nos pasaba, que yo no le daba a él la atención que él quería, porque yo me ponía a estudiar, me ponía a hacer algo, ¿no es cierto? Y él quería mi atención. Ellos reclaman la atención del hermano también peleando. Y les debe pasar también situaciones en las que el hermano, por ejemplo, invita a su amiguito y entonces uno de los hermanos queda desplazado, ¿no es cierto? Y juega, y entonces esta sensación de que me están quitando la atención de mi hermano también genera que hayan peleas, que haya rivalidad. Otra situación es la frustración. Cuando nuestros hijos se frustran, pelean con ellos mismos, pelean con quien más cerca tengan a la mano, ¿no es cierto?, que generalmente va a ser el hermano. Y en ocasiones también generan frustración hacia los hermanos. En ese sentido, por ejemplo, mi hermano menor se frustraba mucho conmigo porque yo tenía buenas calificaciones y tenía un buen comportamiento, en cambio él constantemente tenía malas calificaciones, constantemente había que estarlo retando, él se sentía muy frustrado porque había mucha comparación, ¿no es cierto? Y eso es algo que también tenemos que tener cuidado y que lo vamos a conversar un poquito más adelante. La frustración es algo que nosotros necesitamos manejar en nuestros hijos para evitar las peleas. La competencia también es algo, ¿no es cierto?, que lleva a nuestros hijos a pelear. El yo soy mejor, el yo terminé primero, el yo gané. ¿Y saben qué nos pasa? Para subir las escaleras, por ejemplo, llegan corriendo nuestra hija de 14 y nuestro hijo de 3 y yo gané, no, gané yo, mamá, y empiezan a pelear, ¿no es cierto? Por la competencia. Entonces tenemos que evitar que haya competencia. Si hay que competir, tiene que ser con uno mismo, ¿no es cierto? Pero no que haya una competencia entre los hermanos, porque este deseo de ganar, de competir, es constante en la medida en la que no se frene y no se oriente. Es una cuestión natural. Nos pasa a nosotros como adultos que terminamos compitiendo con nuestros hermanos, que terminamos compitiendo con los vecinos, ¿no es cierto? No sé si ya les pasó, pero de repente se ve así como, ¿quién tiene el adorno más bonito de Navidad? Y ahora así como que todos los vecinos empiezan a competir por eso. O situaciones, ¿no es cierto?, en el trabajo, ¿no es cierto?, que es natural, que es tan humano, pero que nosotros necesitamos manejarla porque recordemos que nuestros hijos van a pasar más tiempo como hermanos, ¿no es cierto?, que como hijos nuestros. Y finalmente los celos en sí, el hecho de que uno de nuestros hijos sienta que no lo estamos amando porque el amor se lo estamos dedicando al otro. Estas son razones, ¿no es cierto?, que pueden hacer que nuestros hijos peleen. En la medida en la que nosotros podamos manejar esto, que podamos observar esto en nuestros hijos, vamos a poder evitar esta rivalidad y estas peleas. Ahora, ¿se puede prevenir? Sí. Vamos a ver 12 formas en las que se puede prevenir. Primero, establece reglas para relaciones sanas. Nadie golpea a nadie, ¿no es cierto?, ni cerca, ni con su mano, ni con un objeto. Y nadie dice ofensas o insultos. Son reglas que tienen que haber. Nadie ingresa a la habitación de otro sin pedir permiso, por ejemplo, ¿sí?
Segundo, enseña a tus hijos habilidades de negociación. Es importante que nosotros veamos, ¿no es cierto?, la necesidad de enseñar a nuestros hijos acerca de negociar. Ok, ¿tú quieres lo mismo que quiero yo? Tenemos que conversar. Ya, yo lo necesito, entonces si quieres lo ocupas después que lo desocupe yo. O bueno, hablar con nuestros hijos, ¿no es cierto?, y decirles el ceder, el prestar, el compartir, usémoslo juntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un lápiz, lo dejamos en el medio de la mesa para que cuando uno lo necesite lo vaya utilizando y que ellos aprendan a negociar y aprendan a llegar a acuerdos. Es muy importante. Incluso, ¿no es cierto?, cuando son pequeñitos. Quizás es más fácil cuando ellos ya tienen 10 años en adelante porque hay mayor verbalización, se pueden entablar una conversación, ¿no es cierto? Pero es muy importante las habilidades de negociación, donde haya esta sensación de ambas partes que están ganando, ¿no es cierto? Donde ambos se sienten satisfechos con el acuerdo al que llegaron. Es importante también para prevenir pasar tiempo con cada uno, pero todos los días. No el lunes con uno, el martes con otro, el miércoles con otro. Todos los días un ratito. Quizá, ¿no es cierto?, en la mañana tempranito, pasar tiempo con uno de los hijos mientras el resto de los hijos está durmiendo. O, por ejemplo, algo que nosotros, yo no me había dado cuenta hasta las veces que estoy conversando con ustedes, que por ejemplo para nuestra hija mayor el secarse el pelo es un momento entre ella y yo. Y hace algún tiempo nos pasó que ella me dijo, mamá, ¿me secas el pelo? Y yo estaba ocupada. Y estábamos con una amiga muy querida en la casa y ella le dijo, ¿te seco el pelo yo? Y ella quedó así como, ¿es posible eso? Este es mi momento con mi mamá. Y yo también quedé así como, ¿qué le va a decir? Pero en realidad yo necesitaba, fue buenísimo que lo hiciera, pero ¿saben qué fue interesante cómo después lo comentamos la próxima vez que yo le sequé el pelo? Porque claro, es un tiempo que es nuestro, tan sencillo como secar el pelo, pero es nuestro. Es una niña a la que yo no la voy a bañar porque ya tiene 14 años, pero sí le puedo secar el pelo, ¿no es cierto? Es una niña que yo no le voy a dar la comida en la boca, pero sí me puedo acostar a ver una película con ella, una serie con ella, mientras me como una pizza. Sí, son momentos individuales que yo necesito tener con mis hijos. Cuarto, di algo positivo acerca de cada niño. Es súper importante que nosotros podamos reforzar esto, que podamos encontrar aquellas cosas positivas que tiene cada uno de nuestros hijos y asegurarnos que ellos las saben, que ellos las escuchan. Estimular la individualidad en el sentido del respeto a la privacidad, en el sentido de evitar la competencia, ¿no es cierto? O sea, si vas a competir, compite contigo. El semestre pasado te sacaste un promedio, ahora mejóralo, ¿no? Es que tu hermano se sacó mejor nota que tú, eso es fatal y eso es más bien fomentar la rivalidad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, desalentemos el espíritu competitivo, no busquemos eso, ya, quien tiene mejor nota a fin de año va a llevar el premio, no. O sea, quien mejora su rendimiento anterior va a tener premio. Tengamos cuidado porque a veces como padres somos nosotros los que desarrollamos la rivalidad de nuestros hijos. ¿Qué otras maneras? Aquí tenemos 6 más. Primero, céntrate en la singularidad de cada niño. Cada hijo es particular. Hay alguno que se desarrolla a lo mejor en el área manual y otro es más intelectual. Pero como que a veces tendemos no sé, a alabar, a elogiar más al intelectual, claro, porque tiene buenas notas, porque lo quieren en el colegio. En cambio el otro anda haciendo, no sé, pues anda haciendo manualidad, el cuadrito que hizo, más revoltoso. Tengamos cuidado con esas cosas. No, es que mi hijo se leyó un libro, ¿no es cierto? Ay, me siento tan feliz. Y el otro hijo, ¿qué hizo? Construyó un puente. No, tengamos cuidado con esas cosas porque pueden afectar, ¿no es cierto? Cada niño tiene su singularidad. También es importante tener un trato equitativo, tratar de ser los más justos posibles, pero eso no significa que sea exactamente igual, ¿ya? Por ejemplo, nosotros a veces como padres, y me pasó a mí en una oportunidad, era que
ay, el hijo más chico, tuvimos que comprarle ropa porque todo le quedó chico de un momento a otro y como estábamos en pandemia, ¿no es cierto? No importaba que anduviera con el pantalón corto, no importaba que anduviera con las manguitas aquí cortitas, ¿no es cierto? Daba lo mismo, total, estábamos en la casa, el niño no salía y de hecho nos dimos cuenta como súper tarde que la ropa le quedaba chica. Pero cuando ya empezaron a abrir las tiendas y todo, dijimos, ya, vamos a comprar. Y le compramos todo, porque necesitaba todo. Necesitaba media, necesitaba pantalón, necesitaba chaleco, necesitaba pijama, necesitaba poleras, necesitaba todo. Y fue una sensación así como, y a la mayor no le compramos nada, pobrecita, entonces vayamos a comprar. No, no tenemos que actuar así, porque no es necesario. O sea, tenemos que tener un trato equitativo, pero en función a las necesidades de cada uno. Porque claro, o sea, me puedo haber gastado 30 lucas o 300 bolivianos, no sé, o 600 soles, no sé, el dinero que sea en tu país, en un hijo, ¿no es cierto?, comprándole mucha ropa y voy a gastar la misma cantidad de dinero en comprar una zapatilla porque la hija es más grande, porque ella quiere algo de marca, al niño le compramos cosas de feria, no sé. Entonces, no podemos nosotros estar preocupados de que sea exactamente igual, es que si yo le compro 20.000 al otro también le tengo que comprar algo de 20.000, no, que si le compro un juguete al otro también. No, tengamos cuidado con eso, tengamos un trato equitativo, pero no exactamente igual. 9. Inculca el respeto a la privacidad y a la pertenencia. En ocasiones pasa que cuando los dos hermanos, ya sea varones, ¿no es cierto?, crecen como una distancia de edad de 1 año, 2 años y ya van creciendo, las señoritas, ¿no es cierto?, que le sacan las medias, que le sacan la polera, que le sacan el short, la blusita bonita, ¿no es cierto? Tengamos cuidado con eso, enseñemos a nuestros hijos el respeto a la privacidad, aun si ellos comparten habitación. Es la cama de cada uno, es el closet de cada uno, es la ropa de cada uno, ¿no es cierto? Y las pertenencias, es muy importante que cada uno sepa. Eso es algo que a nosotros nos ha costado muchísimo porque que un niño de 3 años entienda que no es de él, que es de la hermana, ¿no es cierto? Es difícil. Pero es importante enseñarlo, o sea, esto se inculca, ¿no es cierto? Esto se enseña. También es necesario que evitemos dejar a cargo a uno de los hermanos. Generalmente se queda a cargo el hermano mayor, sobre todo en ausencia de los padres. Actualmente eso se ve muchísimo, sobre todo por la situación pandémica en la que nos encontramos. Tengo muchísimos alumnos de enseñanza media, de secundaria, que están a cargo de sus hermanos menores porque no están yendo al colegio y porque los papás están trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Ese hermano, por una parte, se siente superior porque está asumiendo una responsabilidad. Por otra parte, necesita que el hermano más chico le haga caso. Por lo tanto, a veces es necesario que le grite, a veces el hermano considera necesario que le pegue, ¿no es cierto? Entonces, se generan rivalidades entre los hermanos. Y claro, cuando llega la mamá, ¿no es cierto? Ay, los dos empiezan, ay, es que me hizo así, es que mamá, ¿por qué le dice? Entonces, esto lo podemos evitar cuando no dejamos a cargo a un hermano del otro, ¿ya? Y si no, hay que dejar como reglas súper claras, conversar bastante con ambos hermanos, que ellos entiendan, ¿no es cierto? O el que ambos se cuiden, ¿sí? Ambos, uno cuida al otro, ¿ya? Y ambos se cuidan, ambos se acompañan, ambos se protegen. También es importante animar a nuestros hijos a extender las amistades. Esto en el caso de que se presentan, ¿no es cierto?, rivalidades con otros niños, porque a veces los hermanos son tan hermanables que cuando comparten con otros es como que ellos son los rivales de todos los demás, los rivales de los vecinos, los rivales de los amiguitos del colegio, los rivales de la iglesia, y es importante que los niños que son hermanables puedan aprender a extender amistades, ¿no es cierto?, para que eviten la rivalidad con otros niños, ¿ya? Y es importante también enseñarles a orar unos por otros, enseñarles a orar por sus hermanos. Eso es algo fundamental, sobre todo cuando ya está presente la rivalidad. Así que ahí, bueno, hay algunas recomendaciones que espero que les puedan servir. ¿Qué es lo que debo hacer frente a lo que hemos conversado? Yo te sugiero que analices las pruebas de amor que está haciendo tu hijo, sin importar la edad que tengan. Te aseguro que si tienes adolescentes, están haciendo algunas pruebas de amor. Así que siéntate, evalúa, conversa con tu esposo, ¿no es cierto? Conversa con tu mamá, a lo mejor si es que vives con ella en la casa, analiza cómo está probando el amor tu hijo, ¿ok? Otra cosa que te recomiendo, analiza las razones de rivalidad que observas en tus hijos.
hay rivalidad. En las diferentes edades se presentan rivalidades. Lo ideal es que no hayan, que nosotros las podamos evitar, ¿no es cierto? Pero los celos vimos que están presentes porque ellos tienen esa sensación de que estás amando más al otro y ya dejaste de amarlo a él. Y eso, ¿no es cierto?, genera esta rivalidad y pueden haber razones específicas que se pueda estar presentando. A lo mejor tienes hijos que se aburren, a lo mejor tienes hijos, ¿no es cierto?, que están presentando alguna de las razones que conversamos anteriormente, que te invito a analizarlas para poder llegar a acuerdos con tus hijos, para poder llevarlos, incluso si ellos ya son más grandes, hacerlos reflexionar y hacerlos conscientes de esto para evitar la rivalidad. También te sugiero que anotes los rasgos positivos de cada uno de tus hijos y asegurarte que lo sepan, porque generalmente cuando nosotros tenemos hijos y les llamamos la atención por las cosas que no hacen o por las cosas negativas que tienen, ¿no es cierto? Entonces tratemos de anotar esos rasgos positivos de cada uno y asegurarse que ellos lo sepan. Y pide ayuda a Dios, porque no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y claro, Kai Kuzma nos presenta todo esto, ¿no es cierto? Y dice uno, wow, ya, lo voy a aplicar. Y en el momento en el que uno empieza a aplicar, dice, ay, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué es lo que estuvo mal? O no sé si se equivocó ella, me equivoqué yo, o mis hijos son distintos, son extraños, extraterrestres, no sé. Pero resulta de que podemos hacerlo. Son recomendaciones que ella nos da. Yo también planteo las experiencias que yo he tenido, el trabajo que he podido realizar, las mismas experiencias como mamá, ¿no es cierto?, en las situaciones, en la dinámica familiar que nosotros tenemos. Pero lo que más te puedo recomendar es que le pidas ayuda a Dios, porque Dios tiene toda la intención de ayudarte y de que todo pueda salir bien. Y recuerda, ¿no es cierto?, aquellas cosas que hemos podido trabajar el día de hoy. Recordarte una vez más que estamos en una serie, ¿no es cierto?, sobre el manejo emocional de nuestros hijos. Hoy terminamos el tercer tema y la próxima semana nos vemos con el temor, que es el tercer gigante emocional, para en 2 semanas terminar con los consejos prácticos de cómo achicar estos gigantes emocionales. Ya vimos la ira, hoy vimos los celos, la próxima semana el temor y luego vemos casos específicos para poder ayudarles. Muchísimas gracias y bueno, antes de terminar, recordarles lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mamás, papás, abuelitas, tías, tíos que están escuchando, mujeres y varones solteros que se están preparando para un día casarse y tener hijos, recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga grandemente.